Menudo gran premio el que hemos tenido en Mónaco el pasado fin de semana, con Gasly siendo de nuevo la referencia de Alpine. ¿Qué es lo que le falta a Colapinto para sentirse cómodo en este tipo de circuitos? Y el piloto francés, Pierre Gasly, rozó el podio, pero las sanciones se lo llevaron hacia atrás. Vamos a analizarlo en condiciones hoy aquí, en Data Performance F1. Qué cerquita ha estado el primer podio de Alpine en este 2026. Y es que se pueden dar este tipo de circunstancias y los podemos ver en otras ocasiones donde el que se pueda subir al cajón vaya a ser Franco Colapinto, ¿no, Chemi? Es que es lo que se hablaba muchos días y en los últimos vídeos. Alpine, en una carrera loca, tiene opciones de poder estar cerca de subir al podio. Y estuvo Gasly en el podio hasta que lo echaron por los 5 segundos que le metieron de sanción. Pero cuando tienes un quinto coche, porque tu ritmo es rápido, se dan circunstancias y hay fallos, a veces el máximo puede llevarle al podio. Y aun con todo no estuvo tan mal el resultado de la carrera, con muchos puntos para el equipo, pero claro, menos de los que le hubiera gustado y en un lugar donde no quería haber acabado. Pero eso, un fin de semana donde seguramente fuera el sitio perfecto para Gasly porque lo hemos oído hablar muchas veces, uno de los mejores clasificadores de la parrilla de Fórmula 1. Tienen a Alpine dos pilotos totalmente opuestos. Gasly es muy bueno a una vuelta, Franco es muy bueno en carrera. Montecarlo iba de clasificación, donde lo va a ir de carrera. En Montecarlo Gasly ha destacado y vamos a ver lo que puede hacer Franco en Momelo, porque Momelo tiene una oportunidad bastante interesante de poder hacer algo bueno con un coche que va y que va a exigir mucho más allá que la clasificación. ¿Y cómo comenzó el fin de semana para Alpine? Porque era un poco desconcertante. Venían de hacer muy buenos eventos, liderados principalmente por Colapinto en Miami, en Canadá, pero aquí en Mónaco ya el viernes se les veía fuera del top 10, porque la referencia de la zona media parecía que iba a ser Audi, que se mostró muy competitivo desde la primera jornada, y ya veíamos a un Colapinto que no estaba cómodo con su monoplaza. Y Gasly dejó eso muy claro de que Alpine aquí no iba tan bien y que el Haas, el Williams estaban en su ritmo. Entre ellos perdían 4 décimas Franco en la zona central. La primera parte estaba en ritmo, la segunda parte también estaba en ritmo de Gasly, pero la zona central perdía 4 décimas que eran clave. Y eso le sacaba de todo el grupo y le metía la parte de atrás. Ni el Alpine iba bien, ni Franco estaba a la altura de Gasly. O sea, una situación de cara a la clasificación, cuanto menos complicada. Y luego ves que el Audi estaba tan arriba y estaba tan competitivo que dice, hostia, aquí la referencia igual es Audi. Pero las cosas cambiaron. Entre los dos pilotos de Alpine vemos que la diferencia aparecía a partir de la curva 3 principalmente y luego se podía mantener de ahí en adelante, porque sí que es cierto que en el paso por la piscina Colapinto, o antes de la piscina Colapinto era más lento que su compañero de equipo, pero conseguía remontar en la salida de las últimas curvas. Básicamente todo cambiaba entre la llegada a Casino y la frenada para Mirabó-Loes, Pairmont. En la curva 1 tenía una decimita Gasly porque era capaz de frenar menos y acelerar antes, lo que le podía sacar el coche más fácil. Muchísimo más grip y muchísima más velocidad en toda la zona de Casino, en la curva 3-4. Y luego también podía pararle un poco mejor la 5. Desde ahí el Franco estaba ahí en ritmo. Ya no tenía apenas tiempo perdido, podía aguantar muy cerca de Gasly y lo que se podía dejar en Tabac o en la frenada de piscina lo recuperaba en las últimas curvas de la vuelta. Entonces se iba a la distancia y lo que se había ido a la curva 5. Y esa es la distancia Tenía que había entre los dos. tenía que mejorar en esa parte del casino y la curva 5 Franco Colapinto para ponerse a la altura de su compañero de equipo. Sin embargo,
su compañero de equipo tampoco estaba a la altura de ser la referencia en esta ocasión en Mónaco. Como decíamos, los Audi eran los más rápidos de la zona media y era constante la ventaja que tenía el monoplaza alemán sobre el francés. Y ahí está el extra que podía conseguir en la primera curva, luego el tiempo que se dejaba con la Pinto respecto a su compañero, que también se traducía en tiempo perdido con Hülkenberg, sobre todo la parte final. La parte final ahí sí que tenía un extra más el Audi respecto al Alpine. Y da la sensación de que aquí el Alpine iba a sufrir bastante. Iba a sufrir bastante porque el coche no estaba, sobre todo en clasificación. La carrera sabemos que en Mónaco da igual, que es solo un evento de clasificación y que podía dar problemas. Y al final, bueno, pudieron salvar, pero les exigía un extra de clasificación, les exigía dar ese paso y sabemos que cuando las cosas se ponen complicadas en quali, Franco no suele estar tan presente como cuando está Gasly. Gasly es un tío muy bueno en clasificación que te saca el extra. Franco es un tío muy constante en carrera que te saca una consistencia mucho mayor y una velocidad mucho más sostenida a lo largo de la distancia. Tenías que arriesgar y arriesgar en Mónaco supone mayormente darte contra el muro. Entonces tenías que tomar alguna de esas decisiones. Si ya en los libres Colapinto estaba 18º, sí que en la clasificación consiguió dar un paso adelante hasta colocarse 14º, pasar el primer corte, estarse en la Q2, pero es que Gasly dio ese paso adelante, incluso fue más allá, alcanzando la Q3. Y eso cambió muchísimo. Gasly P9, el mejor de la zona media, un corte clarísimo. Los de cabeza en dos de la zona media en 13 y Colapinto P14. Ese medio segundo que había entre los dos, de nuevo la distancia estaba en la zona central, porque en la primera parte había 0,03, en la parte final 0,05, 0,08 entre el sector 1 y el sector 3. El tiempo volvía a estar en el sector 2, que es donde Gasly hace ese 34,5 y Franco se queda en 35-0, que es el que define todo. Y desde ahí es lo que le supone a Franco el alejarse de la cabeza, perder 3 décimas clave, que con la uso no se las iba a poder conseguir, pero con Albon, con Sainz, con Hülkenberg es lo que le define mucho y es el gran punto a tener en cuenta esta carrera. El Alpine volvía a tener velocidad, pero solo de una manera tan extrema que solo Gasly podía conseguir. Luego el Racing Bulls, el Williams, el Audi, el Haas estaban ahí, el Haas bastante más atrás, con ese 14, pero estaba todo bastante más establecido. Audi y Haas que dieron el paso hacia atrás, Alpine y Racing Bulls que lo dieron hacia adelante ya el sábado. La comparativa entre los dos pilotos del equipo francés vuelve a demostrar que el tiempo seguía estando de la curva 3 a la curva 6 del circuito. Ahí era donde tenía que haber encontrado un extra Franco Colapinto, pero seguía dubitativo a la hora de tomar esas curvas. Y eso fue donde le dio la velocidad a Gasly, donde le hizo que Franco no pudiera estar. En la vuelta de Q2 llegan igual a la curva 4, a la salida de Casino, pero puede parar el coche mucho más tarde Gasly. Puede tener un poquito más de velocidad en esa pasada por Mirabeau y lo es. Y aunque sale un poco mejor luego Franco y pierde un poquito de tiempo en Tabac, pero lo recupera al final de la vuelta. Esas 2 décimas que se ha dejado ya en la salida de Casino a Mirabeau son las que le marcan el final de la vuelta. Y ese es el punto. Y esa es la clave de por qué Colapinto no estuvo a la altura de Gasly, porque le faltó ese extra de velocidad una vuelta. Porque aquí hacía falta ser un gran clasificador en Mónaco. Y es lo opuesto que es Colapinto. Colapinto, para la edad que tiene, sorprende muchísimo la consistencia que tiene en carrera y la poca velocidad que tiene en quali. De normal, un chaval joven destaca porque es muy alocado, porque es muy agresivo y porque una vuelta vuela. Franco parece que tiene un chaval de 45 o 50 años dentro. Por la experiencia y la consistencia de saber lo que tiene que hacer en carrera y la quali le falta siempre ese extra. Que claro, con eventos donde todo depende de clasificación, como en muchos momentos ocurre el año pasado y este año también aquí en Mónaco, pues no puede tener resultado. Y eso es lo que le llevó a Gasly estar tan adelante y a poder conseguir un buen resultado. Aquí hay dos detalles en la vuelta de clasificación que marcaron la diferencia entre estar en Q3 para Gasly y quedarse en la Q2
para Franco Colapinto. Sin embargo, el piloto argentino estaba, entre comillas, cumpliendo el objetivo por no dañar el coche, por no tocar el muro y por haber hecho una mejora bastante considerable de los libres a la clasificación, superando ya el primer corte. Ahora bien, quizás esto nos sabe a poco, pero seguimos viendo lo espectacular que son los Alpine empezando las carreras, desde la salida. La mejor reacción de toda la parrilla la tuvo Pierre Gasly, seguido por su compañero de equipo Franco Colapinto. Y esto aquí en Mónaco quizás no marca mucho porque la primera frenada está a escasos 200 y pico metros de la línea de meta. Pero en un circuito como al que vamos a ir, que va a ser Montmeló, ahí sí que son muchos metros hasta la primera frenada y ahí sí que el Alpine y Franco Colapinto pueden ganar muchas posiciones en la salida cuando quizás no haga la mejor clasificación que puede hacer el Alpine. Y me lo va a marcar mucho. Y esta ventaja te da mucha velocidad llegando a la curva 1 en Montmeló. Entonces, si los datos lo permiten y no se traba el tracker ni FIA hace y Fórmula hace de las suyas bloqueando cosas, vamos a tener un fin de semana en Montmeló bastante importante que nos vaya a dar muchas lecturas sobre todo lo que va a pasar. Esto en cuanto a cómo empezó la carrera para los pilotos de Alpine, claro, ya estaban en situaciones muy diferentes. Gasly, que empezaba entre los 10 primeros y con esa gran salida en la primera vuelta se coloca séptimo, por delante ya de Oscar Piastri, de uno de los McLaren, mientras que Franco Colapinto, empezando más rezagado, consiguió colocarse decimotercero, posteriormente también decimosegundo, pero a pesar de ganar posiciones en la parte trasera del grupo, no llegó a alcanzar las posiciones de puntos. Gasly podía avanzar, se metió en el grupo de cabeza, Colapinto no pudo hacer una gran clasificación y se quedó en el grupo central en P12. Y eso es lo que te explica todo, de por qué uno puede estar delante a por qué el otro puede estar atrás. Luego, en toda la carrera, Gasly capaz de poder rodar y aprovechar los errores de Russell, de Jatiar y luego también a una gran actuación respecto a Piastri, que le consigue superar. Y esto es lo que te marca que podía estar en P3. El Gasly podía estar a la altura del podio, pero llega una sanción de 5 segundos al final de la carrera por acortar la chicane y hacer el mismo tiempo pero en menos distancia, implica más velocidad mínima, más velocidad de paso por pit lane y hacer un track limit en un pit lane, que manda narices, pero es hacer un track limit en un pit lane y te colocas atrás, pierdes la posición de podio y pierdes distancia. El resultado que hubiera sido un gran bálsamo para Alpine, siguiendo demostrando que tiene un coche referente de la zona media y quizás es un gran premio para el equipo francés que el año pasado tenía el peor monoplaza de la parrilla. Claro, si tú ya quedas marcado por las posiciones de salida en grupos muy diferenciados, en un circuito como es el de Mónaco, donde no se puede adelantar, vas a tener también ritmos muy diferentes, porque vemos a Gasly en ese grupo perseguidor de cabeza entre los McLaren, con Russell, con Hadjar, mientras que Colapinto estaba con los Williams, con los Racing Bulls, con los Audi. Son peleas completamente diferentes. Y es que la carrera te cambia. Te cambia por la clasificación, porque es que aquí todo es clasificación. Y ese es el extra que tiene Gasly, que no pudo encontrar con la Pinto en Casino y Mirabó. Y a partir de ahí todo cambió. Ya la carrera te daba igual, te comes bloqueos, puedes ir mucho más lento. Fíjate la distancia, sobre todo, que para en la vuelta 40, 36 y en la vuelta 40 estás ya en el grupo. Es decir, has recuperado un montón de distancia en muy pocos giros, pero vuelves a perder y vuelves a ir para atrás porque no hay más velocidad con la que puedas estar y por la que te están metiendo un bloqueo importante para que los Williams hagan sus paradas y estén en el sitio que tienen que estar. Muy 2025. A partir de ahí no hay punto. No hay punto de Esto, comparación.
Esto en una carrera de 57 vueltas, porque a partir de aquí llegó la locura, pero la locura también fue favoreciendo a Gasly, que estaba en los puestos de puntos, en los puestos relevantes, mientras que Franco Colapinto quedaba rezagado por haberse quedado bloqueado en casi toda la prueba. Una vez que llegaron los safety car, la bandera roja, Franco Colapinto seguía fuera totalmente de combate. Y ya no había más. Y una vez una mala resalida, tiene problemas, pierde posiciones, y se acabó. Ahí realmente se acabó. Un circuito diferente, igual con esa ventaja en tracción podía haber tenido un extra. Aquí, aquí no hay más. Aquí no hay posibilidad. Claro, como decía, estamos en dos zonas completamente diferentes. A pesar de tener el mismo coche, aquí no se puede adelantar y queda muy marcada la diferencia de pelear en el grupo perseguidor, pelear por el podio, estar rodando de media en un 1.18.2, como es el caso de Pierre Gasly, de ser el que bloquea al McLaren, a ser el coche bloqueado, como es el caso de Colapinto, bloqueado por los Williams, rodando un segundo más lento por vuelta que su compañero de equipo. Solo hay que ver la consistencia en los tiempos. Al comienzo empieza rodando en 18, bueno, primero empieza en 20, luego baja a 18, hace la parada, hace un 16 en el limpio, lo que recupera mucho, y a partir de ahí ya no vuelve a bajar de un 17. Y de casi de un 18. ¿Por qué no lo dejan? Claro, tienes delante a Gasly, que roda en aire limpio, al comienzo son 4 décimas. Es que luego de la vuelta 20 a la parada te vas a un segundo, que son 0,3 en primer tramo, que son 0,6 en la parte central y el resto en el tramo final. Distancia increíblemente abismal. Lo mismo después de la vuelta de 37 a la 47, quitando esa vuelta rápida, porque es que no le dejan correr. Y a la parte final incluso más cantoso, porque Gasly tiene un poco más de velocidad, es capaz de atacar mejor, baja en 18 y Franco en 20. Entonces no hay punto. La comparativa de carrera lo que nos dice es que no se puede comparar y que no hay manera de poder saber cómo tenía la velocidad en carrera Franco en el momento en el que no era capaz de pasar a nadie, porque Mónaco no te permite pasar, es todo clasificación. Sí, el fin de semana de Franco Colapinto se truncó desde el sábado al no poder estar en una zona en la que pudieras pelear por puntos. Aquí no se te abren demasiadas opciones para ganar posiciones y los que sí que acabaron remontando fue por favorecerse de sanciones de otros pilotos o de los incidentes que fueron ocurriendo en carrera. Pero Colapinto también fue sancionado por acortar en esa chicane de entrada al pit lane, como le pasó a Gasly, y también Colapinto se vio envuelto en los incidentes en la reanudación tocando a Carlos Sainz. Entonces, todo lo que fue saliendo mal le ocurrió también al piloto argentino. Todo lo que se vieron beneficiados pilotos como Fernando Alonso fue debido a que estos pilotos eran sancionados o cometían errores. En cambio, Pierre Gasly, en una zona más de cabeza, en una zona, digámoslo, más tranquila o más rápida, en una situación más real, pudo desarrollar mejor su ritmo. Es más, él fue el que estuvo bloqueando a ese grupo perseguidor, manteniéndose en una posición que otorgaba muchos puntos al equipo de Alpine y llegó a soñar con ese podio, pero también fue sancionado. Los dos pilotos de Alpine fueron sancionados por el mismo motivo, fueron sancionados por el tiempo que emplearon en recorrer el pit lane, acortando esas curvas que tiene este tramo del circuito de Monte Carlo, que lo podéis ver en el anterior vídeo que hemos subido de Alonso, porque Alonso terminó sumando puntos y al final es que eso viene de parte del equipo. El equipo francés creía que podían trazar así el pit lane de Mónaco y claramente dirección de carrera ya les dejó a entender que eso era sancionable y fue sancionado, perdiendo el podio y sumando algunos puntos por parte de Gasly. Como decíamos, Montmeló va a ser una película totalmente diferente. Y Franco Colapinto venía con una dinámica muy positiva, sintiéndose mucho más cómodo que el año pasado
en el monoplaza de Alpine y siendo la referencia, el piloto referencia del equipo. En Montmeló, donde vas a poder subirte a los pianos, donde vas a tener curvas más rápidas, donde la carrera y la consistencia, mantener el neumático vivo sin sufrir una excesiva degradación y el ritmo que puedas mostrar en carrera va a marcar el resultado final. Ahí sí que Colapinto va a volver a brillar seguramente y veremos si puede superar en el pulso a su compañero de equipo Pierre Gasly y veremos dónde acaban ambos pilotos de Alpine. Mi predicción a día de hoy es que muy probablemente los dos puntúen en Barcelona, pero habrá que verlo. Y también estos nuevos monoplaza, con el modo adelantamiento en Montmeló, muy probablemente veremos allí varios adelantamientos. Y eso luego pueden activar el modo Extreme Mode, tendrán el modo Overtake, cosas bastante diferentes. Lo que han sido aquí. Es que Mónaco es la clasificación y a partir de ahí olvídate porque no hay más. Es que no hay más. Una mala actuación, fíjate por qué detallitos, por ese paso de Casino a Mirabeau. Ahí Sí, se acaba todo para Franco. Y eso es lo que exige la clasificación, la perfección. Estar en la perfección, no salirte de ahí y tener todo justo. A partir de ahí es lo que le dio la oportunidad a Colapinto a Gasly de estar adelante, a Colapinto no le dio opción de poder destacar y meterse en Q3 y se acabó. Como dices, Momelo es algo muy diferente. Momelo vamos a tener una historia bastante diferente y ahí seguramente tengo más opciones. ahora muy diferente también el Gran Premio de Mónaco de Colapinto del año pasado a este. Este sí que apretando un poco más y buscando un poco más, no se ha dado tampoco con el muro, está superando ese examen, por así decirlo. Y ya podemos confirmar que aquí se acaba este periplo de circuitos donde peor funcionó o donde no ha rodado Franco Colapinto y llegamos a la gira europea a circuitos donde se va a sentir mucho más cómodo el piloto argentino y esperemos que nos vuelva a deleitar con su talento y con muy buenos resultados para el equipo de Alpine. Si no queréis perderos nada de lo que ocurra con Franco Colapinto en esta temporada de Fórmula 1, ya sabéis, os recomendamos que os suscribáis y que le deis a la campanita, porque vamos a estar haciendo el seguimiento y vamos a estar valorando lo que haga el piloto argentino. Si os ha gustado este vídeo, os recomendamos que le deis al like para apoyarnos, lo hypeéis y también lo compartáis con todos los fans de Colapinto y de la Fórmula 1 para llegar a todo el mundo. Porque aquí en Data Performance F1 tenemos las herramientas que utilizan los ingenieros para explicaros lo que está ocurriendo en la pista. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Y llega el Gran Premio de casa para nosotros, el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló. Que Chemi, nos hemos cansado ya de darle vueltas al simulador y de hacer carreras en él, ¿eh? Pero simulador y haremos un tajo de kilómetros y en la pista real, que ahí casi cada año he ganado una carrera. Es que lo digo pronto, pero joder, cada año gana una carrera ahí. Se nota que el circuito nos lo conocemos. O sea, que va a ser si los datos lo permiten y no bloquea nada, como este fin de semana hizo la FOM con el tracker, seguramente tengamos un fin de semana muy importante para poder entender muchas cosas. Así que no os lo perdáis porque es el circuito que mejor nos conocemos y os vamos a poder explicar muchas de las cosas que ocurren en esta Fórmula 1. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.